Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez hablaremos sobre unas fórmulas las cuales podemos usar en Excel llamadas residuo y cociente. El residuo lo que nos va a hacer es proporcionar el residuo después de dividir un número por un divisor. El residuo, como podemos ver en la imagen, sería lo que nos da a mero abajo de la división. Y el cociente lo que nos va a hacer es devuelve la parte entera de una división. El cociente va a ser este. El cociente es lo que nos va a dar a mero arriba de la división. Entonces yo aquí tengo número y número divisor. Aquí va a ser donde yo voy a ingresar los números que yo quiera y van a cambiar tanto el residuo como el cociente. Entonces vamos a iniciar con la fórmula de residuo. Igual, para que sepa que vamos a ingresar una fórmula, nos vamos a la barra de fórmulas y vamos a poner residuo. Se abren los paréntesis y esta sería nuestra sintaxis. Como dice, lo podemos hacer tanto el residuo de número por número y después agregar el número divisor. Entonces vamos a poner primero el número. Nosotros podemos hacerlo de dos formas, tanto ingresando un número por otro número, como ingresar celdas, también se puede así. Yo en este caso voy a ingresar celdas para que cambie automáticamente cuando cambie algún otro número, pero se pueden hacer de las dos formas. Entonces voy a seleccionar, el número va a ser mi número y mi número divisor va a ser la celda B1. Cerramos con paréntesis y nos sale esto ya que no hay ningún número ahorita. Ahora vamos a poner el cociente. Vamos a abrir igual, nos vamos a la barra de fórmulas y vamos a poner un igual. Después vamos a poner cociente y se abren los paréntesis. Aquí vamos a poner numerador, coma, denominador. También lo mismo como en el ejemplo anterior, podemos poner tanto números aquí como seleccionar celdas. También va a dar la misma forma, nada más que si nosotros ponemos celdas, cuando cambiemos algún número se va a cambiar automáticamente. Y si nosotros pusiéramos número por número aquí, pues a la hora de que quisiéramos cambiar tendríamos que volver a abrir la fórmula y cambiar los números manualmente. Pero de las dos formas nos dará lo mismo. Ahora vamos a poner el numerador, que el numerador va a ser el número, coma, el denominador va a ser la celda B1. Se cierran los paréntesis y también nos da lo mismo ya que no tenemos ningún número. Entonces nuestro número vamos a poner que va a ser 38 y nuestro número divisor 12. Como podemos ver, nos da lo mismo que tenemos en el ejemplo de abajo. Nuestro cociente es 3, nuestro residuo es 2. Tanto lo agarra como residuo, ya que tenemos un apartado de residuo, como en cociente. La ventaja de que nosotros seleccionamos celdas es que nosotros podemos cambiar las celdas o lo que tiene la celda y automáticamente se nos va a cambiar tanto el residuo como el cociente. Y si nosotros hubiéramos seleccionado aquí cociente, los números del cociente que vamos a poner, pues a la hora que nosotros quisiéramos cambiar, pues nos tardaría más y pues es mejor usar con celdas, ya que como podemos ver se cambia automáticamente. Entonces esas serían las fórmulas para el residuo, que sería igual residuo, se seleccionan las celdas o números que queramos seleccionar y después en el cociente se pone igual cociente y se separan por coma. Entonces así serán las fórmulas las cuales se usan para cada uno de ellos. Espero que hayan aprendido a usar la fórmula residuo como la fórmula cociente, que es lo más importante que hayan aprendido. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba un nuevo
video. Nos vemos en el próximo video.